Bien. Bueno, ¿se puede hablar separado de economía y de salud en este momento o...? No, a ver, yo esto lo dije con toda claridad apenas se lanzó la primera tanda, la primera versión de la cuarentena. Por una cuestión de sentido común, ni siquiera hace falta ideología. Si usted encierra a todo el mundo en su casa y no lo deja trabajar, obviamente, y con la razón atendible de la salud, yo inicialmente no la critiqué la cuarentena, usted tiene que inmediatamente, en paralelo, en simultáneo, estar tomando medidas para evitar que la gente quiebre. O sea, si usted al comerciante no lo deja ir a trabajar, si al trabajador no lo deja ir a trabajar, si al autónomo no le permite facturar, si al industrial no le permite producir, bueno, obviamente la gente, si usted la tiene mucho tiempo ahí, se va a fundir. Entonces, si usted la tiene mucho tiempo ahí, completamente encerrada, como fue esta cuarentena de las más duras que hay en el mundo, mire, tiene que tomar en paralelo medidas para que la gente no se funda y además, dejémoslo claro una vez por todas, tiene que empezar a pensar seriamente y rápidamente en tener una cuarentena mucho más inteligente que el tener a todo el mundo encerrado, porque por más creativo que sea, si usted tiene a todo el mundo encerrado, sin trabajar, sin producir, sin vender, a la larga se va a fundir, porque no hay milagro, no hay círculo cuadrado, el círculo es redondo. Si la gente no va al comercio, si la gente no va a la industria, si el autónomo monotributista no facturan, por más que ustedes del Estado los ayude para no fundirse, se van a fundir. Entonces, como ocurre en todo el mundo, la primera preocupación después de lanzar una cuarentena en todo el mundo razonable, civilizado, no como nosotros, fanáticos, ignorantes a veces, es cómo salir de la cuarentena para evitar que la economía se destruya. Claro. Y, Esa era una de las preguntas. deberíamos meternos en la cabeza que la economía es como la física, es donde usted vive, donde usted nada, donde usted se maneja. Entonces, siempre me pareció absurdo, ridículo que el presidente dijera, no me vengan con la economía, primero está la vida, como si fueran dos cosas diferentes, ¿no? Claro, esa era una de las preguntas que teníamos en cuanto a cómo salir de la cuarentena con este déficit fiscal, atrasos cambiarios. Bueno, hoy nadie habla del dólar, pero el dólar está bastante elevado también, inflación y ojalá que no lleguemos al default. Bueno, a ver, son todas cosas diferentes. A ver, hablemos del tema de la cuarentena, que tiene que ver siempre con el tema de la salud, obviamente. Usted, a ver, lo que tiene que meterse en la cabeza, que tiene que cambiar la cabeza en realidad. Usted tiene que salir cuanto antes de la cuarentena. Ahora, usted tiene que salir cuanto antes de la cuarentena de manera responsable, de manera civilizada. O sea, si bien entramos de manera medieval a la cuarentena, usted tiene que salir de manera civilizada, inteligente. O sea, guardando la distancia, con barbijo. Tiene que testear a todo el mundo. Acá no se está testeando a nadie para saber bien dónde están los focos. Entonces, la salida, que tiene que ser urgente de la cuarentena, tiene que hacerse de manera responsable. Pero para eso usted tiene que hacer un montón de cosas que no está haciendo. Usted después me pregunta por la economía, este es otro capítulo que hay que analizar. A usted el déficit fiscal le está explotando como consecuencia de la caída en la recaudación y de la suba del gasto público. El déficit fiscal este año va a 10 puntos el producto. 10 puntos del producto es una enormidad de plata y de los más altos que hay en el último medio siglo de Argentina. O sea, Argentina va a un desequilibrio fiscal monumental y le pone mucha presión a cómo lo va a financiar, obviamente. Si usted piensa en financiar el déficit fiscal de 10 puntos del producto solamente emitiendo dinero, va a tener que emitir una cantidad de dinero como la que hay hoy en la economía. Hoy la cantidad de dinero está en 10, 12 puntos el producto. Si usted piensa en financiar el déficit solamente emitiendo, va a tener que duplicar la cantidad de dinero de acá a fin de año, lo cual es muy peligroso. Por lo tanto, usted debería tener abierto el canal de financiamiento de la deuda, no defaulteando la deuda para no cargar todas las tintas sobre la emisión de dinero. Entonces acá una recomendación de mi parte al gobierno es no defaulteen la deuda para que no quede como única forma de financiar un déficit fiscal monumental la emisión de dinero, porque si se emite mucho dinero, esto puede traer otra consecuencia negativa, que es un salto en el nivel de precios,
una aceleración de la inflación, que aumente la pobreza, y ahí usted tiene otro problema ahora, que es la pobreza, ¿no? ¿Se puede sostener en el tiempo esa emisión o no? Bueno, a ver, se puede sostener, sí, sin un salto gigantesco en el nivel de precios que le genere un problema severo con la pobreza, no, de ninguna manera se puede sostener. José Luis, muy buenos días. Fiorella Valerón lo saluda. Hola. Le pregunto, el presidente Alberto Fernández manifestó: no me corran con la economía. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, lo dije al principio, siempre me pareció una frase ridícula de parte del presidente, porque la economía es como la física, es donde usted se mueve, donde usted habita, donde usted vive. Entonces usted no puede negar que existe la ley de gravedad, la ley de la física, ¿no? La economía es lo mismo. Por tanto, yo siempre estuve totalmente en desacuerdo, no con la cuarentena en sí mismo, sino con la cuarentena poco civilizada que se ha hecho, despreciando la economía, tardando prácticamente un mes en tomar medidas para salvar al sector privado. Y además, bueno, usted tiene que usar la cuarentena en el tema de salud para hacer cosas en el tema de salud. Usted tiene que usar la cuarentena para testear a millones de personas, o sea que prácticamente no se ha testeado a nadie, para saber bien dónde están los focos, los grupos de riesgo. Los médicos no tienen sus trajes adecuados, no tenemos la cantidad de respiradores adecuados. Usted cuando cuarentena tiene que hacer todas esas cosas para salir cuanto antes de la cuarentena. ¿Y por qué la preocupación es salir cuanto antes de la cuarentena? Porque se le funde el país, se le funde el comerciante que no vende, se le funde la gente de trabajo, se le funde la industrial, o que va a dejar un tendal de empresas, trabajadores, monotributistas, alegremente por mantener una cuarentena cavernícola como esta. No, hay que decirlo con todas las letras. Usted entra en la cuarentena y la cuarentena tiene que durar lo menos posible para que no se le funda a toda la gente. Ahora, mientras dura la cuarentena, que tiene que ser lo más corta posible para que no se le funda a medio país, en la cuarentena, mientras dura la cuarentena, que esto es lo que no se ha hecho, es testear a millones de personas, comprar los equipos para respiradores, comprar los equipos para que los médicos no se le enfermen. Nada de esto se ha hecho. Por eso de acá no hay que descartar que una cuarentena tan poco civilizada como esta esconda otros objetivos políticos más de largo plazo, cuando uno lo junta con la liberación de delincuentes, se ha suspendido hasta el fútbol hasta el año que viene, se han cerrado las fronteras hasta el año que viene, se han cerrado los vuelos domésticos hasta septiembre, parece ser que el gobierno va a un default, hemos salido del Mercosur en los hechos, cosas muy extrañas que a lo mejor son eslabones de una cadena que termina en otra cosa. ¿Qué quieren implantar? ¿Una suerte de chavismo acá en Argentina con tanta despreocupación por todas estas cosas? Exacto. ¿Cuántas cuarentenas más se banca la economía argentina, digamos, hasta llegar a colapsar? ¿Cuántas más? No, yo creo que Argentina no se banca ninguna cuarentena más sin colapsar. Yo creo que, yo creo que ya hemos pasado el límite del colapso y la economía argentina va a colapsar. El colapso va a venir, el derrumbe de la economía va a ocurrir como consecuencia de lo que ya se hizo. Por lo tanto, más cuarentenas como la que ya ha sugerido el presidente, la economía no la aguanta. A ver, todas estas preguntas son medio retóricas, porque como usted me pregunta, ¿cuántas cuarentenas aguantamos? Y yo le diría, como los países no se parecen, usted puede aguantar infinidad de cuarentenas. Ahora, eso sí, depende de las consecuencias de seguir con esta cuarentena mucho tiempo, ¿no? En cuanto a los impuestos, el coronavirus, además de matar personas, obviamente mata también a todos los privados, a los monotributistas, a empresarios. Conocer su opinión acerca de la posibilidad de agregar más impuestos. No, yo creo que acá no tiene que haber más impuestos. A ver, la gente que está en blanco en Argentina, de 12 meses que tiene el año, trabaja 7 solo para pagar impuestos. La gente que cumple con sus obligaciones fiscales en Argentina es prácticamente un esclavo impositivo. Ahora, si la clase política se ha gastado esa montaña de impuestos que ha transformado a los que están en blanco en esclavos, bueno, entonces pongámoslo claro, se han gastado en cualquier estupidez, menos en cosas importantes, la plata que sufridamente la gente paga de impuestos. Yo creo que no hay que poner más impuestos.
que bajen el gasto público si quieren tener más plata para afrontar la pandemia. ¿Quién les dijo que podían gastarse, por ejemplo, en ñoquis que no tienen nada que hacer en el Estado? Eso los impuestos que tiene la gente. ¿Quién dijo que había que jubilar a millones de personas sin aporte como hicieron los Kirchner? Estas cosas, cuando uno las critica, cuando ocurren, a uno le quieren acogotar, pero bueno, acá están las consecuencias de haber aumentado los impuestos a niveles que pocos países tienen en el mundo. De hecho, los países que tienen la presión impositiva nuestra son ricos directamente y nosotros estamos muy lejos de ser un país rico. Nosotros hemos puesto impuestos para países ricos y con un gasto público que dista mucho de lo que debería ser. Hoy, con esta presión impositiva salvaje que tiene Argentina, debería estar sobrando plata para que tranquilamente el Estado pudiera afrontar los enormes costos fiscales que tiene una pandemia. Enormes costos fiscales en términos de caída en la recaudación por la recesión, porque usted encerró a todo el mundo en su casa y la gente no va a trabajar, y también como consecuencia del aumento del gasto público en el cual hay que necesariamente incurrir en el medio de una pandemia, que es salvar al sector privado, que se funde porque no trabaja, porque está cuarentenado. Exacto. Bueno, y con respecto, sabemos que 10:45 nos están haciendo señas acá de la producción atrás. Ahora no tenemos para un par de preguntas más. Bueno, está bien. En cuanto a la deuda intraestado, digamos, todo lo que tiene que ver con bonos de ANSES, del Banco Nación, adelanto del Tesoro, ¿cómo ve? ¿Se da cuenta el gobierno de todo esto que está haciendo o no? En cuanto al patrimonio nuestro, digamos, de cada uno de los argentinos. Mire, yo desearía que tuvieran conciencia de lo que están haciendo, pero yo veo poca conciencia, poca seriedad en lo que se está haciendo, o hay un plan premeditado para fundir al sector privado, que el sector privado necesite el salvavidas del Estado, y que entonces prácticamente el 90% de los argentinos le debamos un santo al gobierno kirchnerista de Alberto Fernández. Esto no habría que descartarlo como estrategia, ¿no? Porque les repito, es muy raro esta salida al Mercosur, la tendencia al default de la deuda, Argentina sin vuelos internacionales hasta el año que viene, sin poder volar domésticamente hasta septiembre, el fútbol suspendido hasta el año que viene, toda una cosa muy muy rara. O son animales o acá hay una estrategia muy deliberada de llevarnos a un país pobre, dependiendo del Estado. Exactamente. Bueno, preguntarle, una vez que se abra la economía, ¿qué actividad va a ser la que va a costar más volver a la normalidad? Y yo le diría bares y restaurantes. Lamentablemente hay que decirle a la gente que tiene un barcito, un restaurante, sí, van a ser los últimos que van a ser incorporados, creo yo, es un pronóstico, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero por cómo viene esto en el mundo y por cómo viene en la Argentina, parecería ser que estas actividades de restaurantes y bares van a ser las últimas que se van a abrir. A ver, por eso acá es raro lo que está pasando. Todos los países demuestran que la primera preocupación al minuto siguiente, al segundo siguiente, de cuarentenar, todos los países se empiezan a preocupar por cómo salir de la cuarentena. Entonces empiezan a pensar formas inteligentes dentro de la cuarentena para trabajar. No sé, por ejemplo, yo veía ayer en España. En España ya las fábricas de autos están trabajando con casi normalidad, con turnos, con no toda la gente trabajando, con separación, con atriles, ¿entiende? O sea, hay inteligencia puesta en cómo volver a trabajar rápidamente. Acá no hay ninguna preocupación de ese tipo, es raro, todo lo contrario, se saca pecho conseguir con la cuarentena porque la cuarentena está dando éxito en términos de salud. Es innegable el éxito que tiene esta cuarentena en términos de salud. Pero justamente como estamos triunfando hasta ahora, aunque hay cosas raras con los resultados de la cuarentena, en materia de salud, bueno, estamos triunfando, estamos ganando. Bueno, es momento de bajarnos de la cuarentena, de empezar a aflojar la cuarentena, de manera responsable, cuidando la salud, pero si no tenemos presente que la cuarentena aniquila a la gente de trabajo, la aniquila, la mata, la funde, no sé dónde vamos a terminar. José Luis, Esquina, para ser la última ahí, vive muchísimo del turismo de extranjeros en pesca y caza, turismo de aventura en estancias y demás. Seguramente va a ser una de las últimas actividades que va a estar retomándose por el tema de fronteras, de apertura y de fronteras y de viajes y demás. También alguna
es uno de los sectores que está incluido dentro de los privados que seguramente no la va a pasar muy bien. Incluso hay acá complejos hoteleros que van a seguramente estar cerrando y demás. ¿Alguna sugerencia? Una pregunta. ¿Cuántas personas infectadas hay en la esquina de coronavirus? Infectadas. 0. Ninguna. O sea, si hay 0 infectados, hay 0 muertos por coronavirus. Por 0. definición. En la provincia ninguno, Entonces, por fortuna. En la provincia de Corrientes no hay ningún infectado. No, ¿Ningún no. infectado? Infectados 47 y fallecidos ninguno. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que haya en Corrientes una cuarentena? Supongo que la cuarentena de Corrientes es la misma que ha decidido el gobierno nacional, porque no he escuchado noticias. Sí. El gobierno provincial también. ¿Usted me entiende? O sea, Sí. es una vergüenza que el gobierno provincial, y me hago cargo, lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo digo yo, es una vergüenza que el gobierno provincial de Corrientes no se haya despegado de esta cuarentena cavernícola decidida por la Nación cuando tiene 47 infectados y ningún muerto. Ahí usted lo que debería hacer es confinar a los infectados y que el resto de la gente, con cuidado, con barbijo, con distancia, el trabajo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo la gente se distrae 500 metros a la redonda para que se despeje y no estamos pensando en cómo volver a trabajar? Estamos locos los argentinos, estamos chiflados. Exacto. O la gente no trabaja, o si la dejamos salir para despejarse en lugar de trabajar. La preocupación sería cómo hacemos para que la gente vuelva a trabajar, no solo por una cuestión de salud mental, sino por el bolsillo. ¿Cómo hace usted para revivir a todos los comercios, empresas que quiebren como consecuencia de una cuarentena? Lo de Corrientes, dado que estamos hablando con Corrientes, es una cosa increíble. José Luis, queda la invitación, ojalá podamos charlar algún otro día, esquina también, con un buen mate y una buena pesca lo espera. Exacto. Así que ha sido muy, gracias, nos pasamos de los minutos que habíamos acordado.